Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en cuanto al propósito que Dios tiene con las personas y con toda su creación, porque Dios es un Dios santo, es un Dios bueno y Él ama a toda su creación, especialmente a los hombres, porque pues ahí dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo con todo lo que hay en Él, que envió a su Hijo unigénito, y aquel que quiera creer, dice, en Cristo, pues que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hemos hablado de que Dios tiene propósitos con los seres humanos, especialmente Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. O sea, todas las cosas ayudan de acuerdo al propósito que Dios tiene con los seres humanos, pero uno tiene que amar a Dios, porque si uno no ama a Dios, nada ayuda, todo está mal, todo está defectuoso, uno todo lo ve mal, todo lo entiende mal, todo lo tuerce uno. Desafortunadamente hay muchas personas así. Sin embargo, aquellos que aman a Dios, como el apóstol San Pablo, de quien pues es uno de los hombres que más útiles fueron en las manos de Dios. Aun cuando estaba en la prisión, aun cuando lo latigaron, allí hemos hablado del capítulo 11 del segundo libro de los Corintios, donde dice de que él, por causa de Cristo, por cumplir con el propósito de su apostolado hace 2000 años, de llevar el evangelio a todos aquellos lugares en Asia Menor, dice que fue 5 veces azotado. Cada vez de que lo azotaban eran 39 azotes, 39 latigazos, que eran, en muchos casos mucha gente se moría, pero él 5 veces, aparte de todos los demás problemas, naufragios, hambres, desprecios y muchas otras situaciones que él pasó, sin embargo, él nunca reaccionó negativamente. Todo lo que le decía en unas ocasiones, le decía al Señor, le quitar ese aguijón, y el Señor le respondía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, la gracia de Dios es más que suficiente para salir adelante y para que cumplamos con el propósito de Dios. Pero era un hombre de oración, era un hombre consagrado, no era aquel que de vez en cuando se presentaba a la iglesia, que de vez en cuando leía la Biblia, que de vez en cuando ahí cuando tenía ganas pues hacía algo para Dios. No. Él era un hombre consagrado para Dios, y pues esa es la diferencia muchas veces. Ahora nosotros, Dios quiere que cumplamos con nuestro propósito, pero hay que entender una cosa, que los propósitos de Dios están sujetos al tiempo y al espacio. A través de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando Dios habla de algo, de alguien, siempre mencionan incluso hasta el día, el año. Por ejemplo, Noé dice que tenía 600 años cuando el arca, cuando construyó el arca, y incluso da el día exacto cuando empezó el diluvio y cuando terminó, cuántos años tenía después ya de que murió, cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó, 75 años, cuántos años vivió, en qué tiempo aconteció tal cosa cuando ofreció a su hijo Isaac, todo, porque Dios lleva control de todo. Sus propósitos están sujetos al tiempo y al espacio, e incluso la Biblia menciona muchos de los lugares donde acontecieron. La prueba es que hasta hoy en día mucha gente va de turista a Jerusalén, a Israel, para ver exactamente los lugares y la historia bíblica donde el Señor Jesucristo y muchos profetas anduvieron. Pero entonces hay que entender una cosa muy importantísima, especialmente a la gente cristiana. Los propósitos de Dios, una vez más, están sujetos al tiempo y al espacio. O sea que hay que estar en el tiempo correcto y en el espacio, en el lugar que uno debe de estar, para que se cumpla el propósito de Dios y muchas veces la bendición que Dios tiene para una persona. Vamos a ver ahorita por qué. Pero entonces hay algo importantísimo. No necesariamente los propósitos de Dios están sujetos a una sola persona, o a una sola familia, a un solo individuo, incluso a una sola nación. Dios puede cambiar de opinión si aquella persona o aquella comunidad, aquella nación incluso no le responde, y puede pasarse a cumplir el propósito, porque para Dios, según la Escritura, vamos a empezar a hablar cosas más serias y incluso a algunas personas les pueden ofender.
Para Dios lo más importante es cumplir con el propósito. Aun cuando la persona a quien Él llama no esté dispuesta, Él puede llamar a alguien más. Y lo podemos ver en el caso de Esther, cuando viene su tío Mardoqueo y le dice, mira, ya que estás ahí como reina, intercede para que no seamos destruidos nosotros los judíos. El propósito del diablo ahí está, destruir a los judíos y a todo el mundo. Y ella, siendo reina, dice, pues hace 30 días que el rey no me llama a su presencia, y si yo me presento así nomás, es contra la ley y puedo morir. Y Mardoqueo le dice, pues con todo y eso, arriésgate, porque si no, tú, aunque seas reina allí, estés en el palacio, no vas a escapar. Cuando sepan que tú eres descendiente de los judíos, también vas a morir. Y le dice Mardoqueo, y quién sabe si para esta ocasión, para este propósito, Dios te ha levantado como reina aquí en este imperio. Y luego lo último que le dice Mardoqueo, pero entonces entiende esto, que si tú no te pones a interceder o a hacer tu trabajo allí, a ayudarnos ya que eres reina allí, dice, pues entiende esto de que Dios no está limitado y puede traer alivio y liberación de otra forma, de otras personas, y tú y tu padre van a perecer. O sea que Mardoqueo lo que estaba diciendo, Dios tiene poder para cumplir el propósito. Si Él nos quiere librar de la mano de estas personas que nos quieren matar, lo va a hacer, ya sea a través de ti, reina Esther, o de otras personas o de otra forma. ¿Por qué? Porque acuérdese que Dios desde tiempos muy antes a Abraham, a Isaac y a Jacob les prometió la tierra prometida y les prometió que iba a ser una nación grande de ellos, que los iba a bendecir, que incluso el Mesías iba a venir de ellos. Así que el diablo puede hacer todo lo que quiera, pero los propósitos de Dios se van a cumplir. Ahora lo que sí es que mucha gente no va a entrar en ese propósito de Dios por su desobediencia o por su incredulidad. Porque allí Mardoqueo se lo dice claro, Esther, Dios nos va a librar, ya sea por tu mano, por tu ayuda o por alguien más. Así que los propósitos de Dios están sujetos al tiempo y al espacio, pero no necesariamente a una persona única. Porque, vea, entonces ahora vamos a leer acá en el libro de Lucas, algo muy importantísimo para que lo entendamos y nos acerquemos a Dios con seriedad y cumplamos con el propósito. En el libro de Lucas, en el capítulo, vamos a ver el capítulo 19, vamos a ver qué dice, vea lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 19. Y verso 41 dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto ante tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te rodearán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra, y a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí estoy leyendo del Evangelio de según San Lucas, capítulo 19, verso 41, donde el Señor Jesucristo dice que lloró sobre Jerusalén. En esta ocasión es cuando el Señor ya casi lo van a crucificar. Esta es lo que llama mucha gente incluso la Semana Santa, o que es parte de la Semana Santa, la entrada triunfal a Jerusalén. Aquí lo que viene pasando es esto. El Señor Jesucristo ya lleva más de 3 años predicando, haciendo milagros, ya es conocido. Y en esta ocasión va especialmente a Jerusalén y entra, dice que le dice a sus discípulos, vayan allá a la casa de fulano de tal que tiene un burrito, un asno que jamás nadie lo ha montado. Dice, tráiganmelo porque voy a ir a Jerusalén y me voy a montar en él. Y cuando entra por ahí por Jerusalén, a Jerusalén, entonces dice que muchos lo reciben, tienden las palmas, los túnicas y le dan la bienvenida y dicen, bendito el Rey, el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, muchas personas lo reciben como el Rey de Israel, como el Mesías. Muchos posiblemente se hayan emocionado solamente, muchos realmente no lo hayan aceptado como realmente era, pero total de que Él está haciendo su entrada triunfal oficialmente como el Mesías.
después de todo lo que hizo. Pero más allá adelante dice que los escribas, los fariseos, los religiosos, los judíos, dice que le dicen a Jesús, mira, dile a tus discípulos, a tu gente, a tus seguidores que se callen. Eso no te, porque diciéndole eso no te corresponde a ti. En otras palabras, ellos lo estaban rechazando, diciendo, tú no eres el Mesías, tú no eres eso, que en ti no se cumple esa escritura, esa profecía que dice que tú ibas a entrar, porque ellos sabían, los escribas y fariseos que estudiaban la ley, mucha gente sabían lo que decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Salmo 118, donde está esa profecía, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey que viene en el nombre del Señor, ese Hosana en las alturas, gloria en el cielo, dando alabanza a Dios. Ellos conocían esa profecía y sabían que se refería a la entrada cuando viniera el Mesías, porque Israel lo estuvo esperando por siglos y siglos al Señor Jesucristo, como el Mesías, como el Cristo, el enviado de Dios. También en el libro de Zacarías, en el capítulo 9 y verso 9, es donde está la profecía incluso más clara, donde dice, regocíjate tú, hija de Sión, da gritos de júbilo, dice, porque viene tu rey, dice, montado sobre un pollino humilde, dice, allí viene, o sea, y el Señor entonces acá aparece, hace su entrada triunfal oficialmente como el Mesías, y les dice, por eso les dice a aquellos apóstoles, vayan y tráiganme ese burrito, que nadie lo ha montado. ¿Por qué en un burrito? ¿Por qué en un caballo? Porque normalmente los reyes y los grandes hombres se presentaban en caballos y con muchas alabanzas y reconocimientos para que el Señor se monte en un burrito. Y muchos sí lo reconocen como el Mesías, pero los dirigentes de Israel, los políticos y los religiosos le dicen que se calle a la multitud, no lo aceptan. Eso de montarse en el burrito era para que reconocieran que la profecía se estaba cumpliendo. Que él iba a llegar en un burrito allí en una forma humilde, pero que él era el Mesías. Ahora, ellos estaban acostumbrados, cuando, vuelvo a repetir, cuando un rey conquistaba a alguien importante, iba a hacer una entrada de esta forma, pues sí, normalmente era en un caballo lujoso en aquel entonces, con mucha pompa y todo eso. Pero él aquí lo está haciendo por su bien de ellos, para que lo reconozcan como el Mesías, porque si hubiera venido en otra forma, pues tal vez no se dan cuenta, pero ellos, eso de venir en un burrito allí, tenían que verlo, este es el Mesías, porque eso es lo que dice la profecía. Pero lo rechazaron. Ese era el día, y el Señor se presentó no en cualquier día, sino en el día que tenía que presentarse según el calendario judío hebreo. Y lo rechazaron, y como lo rechazaron, entonces ahora viene y se para frente a la ciudad de Jerusalén, y por eso lanza estas palabras. Dice que lloró sobre Jerusalén y dijo, oh, si tú también supieras lo que está reservado para tu paz en este día, pero ahora está oculto de tus ojos. Rechazaron al Mesías, rechazaron la única forma de salvación, el día que tenían que haberlo aceptado, el día que Él se presentó oficialmente como el Mesías. Lo rechazaron, y al rechazarlo, igual que Adán y Eva, Dios les dijo, no coman de allí, no me rechacen, porque si me rechazan van a ver cómo les va a ir. Lo mismo dice el Señor hoy en día cuando se presenta en el Evangelio, especialmente en este tiempo con tantos medios de comunicación, se predica las 24 horas, casi en todo el mundo. Y este es el Cristo, el que salva, el que redime, la única fuente de salvación que tienen los seres humanos. Y si lo rechazan, no en vano hay tanta desgracia en el mundo, tanta catástrofe, tantas guerras y rumores de guerras, porque al igual que Jerusalén, el Señor llora sobre aquellas ciudades enteras hoy en día que lo rechazan. En aquel entonces, vea lo que pasó con Jerusalén. Dice el Señor, porque van a venir días en que te van a sitiar, te van a rodear, van a echar terraplén sobre ti, van a matar a tus hijos dentro de ti, a los niños. 40 años más tarde de que el Señor murió y resucitó, 40 años más tarde vino y la historia secular lo sabe muy bien. Los romanos, el general Tito, su papá, rodearon la ciudad de Jerusalén, la sitiaron hasta que se acabó la comida, se estaban comiendo unos a otros, las mamás se comían a sus niños. La historia secular ahí está. Dicen que según la historia
de los que, pues grandes historiadores, que murió más de 1 millón de personas en esa ocasión, en el año 70. Más de 1 millón de hambre, de guerra, de peste. Destruyeron el templo, fue cuando se cumplió aquí, y aquí lo repite el Señor Jesucristo, no va a quedar piedra sobre piedra porque destruyeron la ciudad, especialmente el templo donde se escondieron muchos judíos, hicieron una matazón, sangre por todas partes, todo era muerte. Y aquí el Señor le está diciendo, ¿por qué? Porque el Señor le está diciendo, hoy es el día de tu salvación, pero como me rechazaron, ya no quedó otra más que muerte y juicio. Los propósitos de Dios entonces están sujetos al tiempo y el espacio y se cumplen a tiempo y en el lugar que se deben de cumplir, pero no están sujetos necesariamente a una persona, porque aquí como ellos rechazaron a Cristo, entonces con el tiempo los apóstoles eran judíos, pero ellos predicaron el Evangelio y fundaron la iglesia cristiana en el primer siglo. Para el segundo siglo ellos se murieron, ya no estaban. Y todos aquellos judíos que incluso llegaron a creer también, allí quedaron porque ya no continuaron. Y después de eso, todos aquellos que han anunciado el Evangelio de ahí para acá desde el segundo siglo hasta la fecha, la mayoría, en su gran mayoría, han sido gentiles, gente no judía. Porque Dios llamó al pueblo judío para que anunciaran su gloria, su palabra, el Evangelio, la salvación. Ellos lo rechazaron, aquí en lo que leímos les fue mal. Y hasta la fecha, fíjese, la mayor parte de gente que anuncia el Evangelio no es judía, somos nosotros los gentiles, que no somos judíos. Hay que tener mucho cuidado cuando Dios lo llama a uno a un propósito, porque Él lo va a cumplir. Y por eso es que para Dios es más importante el propósito que Él tiene que las mismas personas, porque muchas veces las personas no le responden. Y Dios tiene propósitos donde quiere ser bendición a mucha gente, no solo una persona. Como le dijo Mardoqueo allá a Esther, Dios nos va a liberar, nos va a ayudar de una forma u otra, no necesariamente a través de ti, reina Esther, si tú no quieres ayudarnos. Dios va a cumplir el propósito que tenga, hermano, amigo. Y si usted no quiere entrarle, Dios lo va a cumplir con otras. Y usted puede caer en muchas cosas desagradables por no cumplir el llamado y el propósito de Dios. Vamos a seguir estudiando esto. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.